Muy buenas, sean bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. En solamente unos minutos vamos a hacer contacto con el doctor Leonel Morejón. Con él vamos a estar conversando acerca de Concilio 18 años después. Es básicamente la sombrilla de organizaciones, la primera sombrilla de organizaciones y lo que provoca la solidaridad del exilio y el posterior derribamiento de las avionetas de Hermanos al Rescate. Una fecha importante que el día de hoy. Vamos a hacer contacto con Venezuela. Hay más muertos y hay un general que dice de que él ni se rinde ni tampoco se doblega. Y vamos a hacer contacto también con Ucrania para ver qué es lo que está pasando en esta antigua república de la Unión Soviética que se ha desembarazado de uno de los títeres rusos que había estado allí. Regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Que era más o menos 1995, trabajaba yo en WQA con Jorge Dávila Miguel y Julio Estorino. Estaba también Amado Gila, hoy está Amado en Radio Martí. Y empezamos a escuchar que en Cuba se estaba creando pues una sombrilla de organizaciones para una convocatoria. Terminó precisamente por dársele nombre a aquella gesta que se conoció más tarde como Concilio Cubano. Concilio Cubano pues acaparó la solidaridad de muchísimas organizaciones del exilio, entre ellos de Movimiento Democracia, de Hermanos al Rescate y muchísimas otras, no voy a seguir mencionando. Y hoy tenemos con nosotros a la persona que inició, que coordinó, que fue la cabeza de Concilio Cubano. Precisamente Leonel Morejón Almagro tiene que salir al exilio y hace mucho tiempo que no hablamos. Para mí va a ser un placer darle pues la bienvenida hoy al programa, pero antes quisiera poner en contexto la fecha 18 años después del derribo de las dos avionetas y de la conclusión de Concilio Cubano. Vamos a ver este trabajo que ha preparado para nosotros nuestro compañero Luis Guardia. Adelante, Luis. Concilio marca, en mi opinión, marca una pauta en el movimiento de derechos humanos y de oposición en Cuba por el hecho de que por primera vez se unió a todos los movimientos, ya sean disidentes, opositores, defensores de los derechos humanos y gremiales y sindicales incluso que ya existían, que habían en el país en ese momento. Toda la oposición cubana por primera vez protagonizó una idea cívica moderada, pacífica y necesaria para lograr la democracia de forma gradual y en paz. Su frustración parcial el 24 de febrero de 1996 es responsabilidad del gobierno cubano. Es responsabilidad de todos los opositores y del pueblo cubano lograr por sí mismo un espacio de libertad y democracia donde ejercer los derechos a reunión, manifestación y opinión en aras de mejorar una patria común a todos. Nosotros, como opositores y cubanos, no olvidamos nuestra responsabilidad con un concilio cubano para bien de nuestra historia. ¡Autorízanos, cojones, que la tenemos! Autorizado a destruir 08. Ya te copiamos, ya te copiamos. ¡Le dimos, cojones! ¡Le dimos! ¡Le dimos! El 24 de febrero de 1996, el régimen castrista ejecuta dos grandes crímenes. Desarticula en tierra a Concilio Cubano y derriba en el aire a dos avionetas indefensas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. El ataque a Hermanos al Rescate tenía el doble propósito de deshacerse de nosotros, que éramos un problema, y por supuesto la segunda parte de esto era intimidar al pueblo de Cuba en ningún tipo de acción como las que Hermanos al Rescate les estaba proponiendo hasta el momento. Nosotros le enviábamos recursos a la oposición interna, le habíamos mandado recursos a Concilio Cubano y esto lo habíamos hecho públicamente en desafío a las propias autoridades americanas. Y esto, bueno, pues tenía una solución fácil, que era matarnos y crear la percepción de que nosotros habíamos estado haciendo algo horrible ese día. Ok, y sin lugar a dudas trae cualquier cantidad de recuerdos tristes, ¿no? Un día como hoy. Tenemos en la línea al doctor Leonel Morejón Almagro. Leonel, qué bueno saludarte, qué gusto poderte, aunque sea en la distancia, enviar un abrazo fraternal y recordar
que 18 años atrás, no solamente estaban ustedes siendo reprimidos violentamente, sino que lamentablemente teníamos que dar a conocer la noticia de los muchachos que perecieron precisamente por este ataque del régimen castrista. 18 años después, Leonel, primero ponga en contexto para beneficio de los muchos televidentes que no conocieron Concilio, que no saben qué fue Concilio, qué fue lo que se planteó en Cuba en ese momento y cómo se desarrolló. Gracias por acompañarnos. Bueno, Roberto, las gracias son mías por darme la oportunidad de llegarle al pueblo cubano y a todos los que escuchan, los hermanos latinoamericanos que escuchan este programa tuyo. El contexto del Concilio cubano en el año 1905, el Concilio, el 10 de octubre, era, yo pienso, un contexto similar al que tenemos en este momento. El gobierno cubano no ha permitido a grupos opositores realmente tener una voz en la diversidad democrática de la nación cubana, ni ha permitido que esta voz sea escuchada por el pueblo. Y eso motivó a que me trazara la tarea de llegarle a ese mensaje de unidad a todos los grupos opositores y además de llevarle un mensaje de solidaridad con el exilio cubano. El gobierno cubano por años ha tratado de dividir al pueblo cubano, y el pueblo cubano es uno solo, el pueblo del exilio y el pueblo dentro de la isla. Y ese fue el contexto del año 96, cuando después que iniciamos en el año 95 el concilio, le llevamos una carta al Consejo de Estado, en este caso al presidente Castro, con firma de todos los grupos de opositores. Fue una tarea titánica, porque los grupos en Cuba de oposición están divididos no solamente por planes para el futuro democrático cubano o ideas de lo que se quiere para el futuro, sino también por la labor solapada de los órganos de inteligencia. Ustedes conforman Concilio. Concilio básicamente iba a ser una reunión en donde se iba a discutir el futuro de Cuba, ¿no es así? Sí, era una reunión, era un evento y una invitación a todo el exilio. Pienso que el exilio respondió de una manera tremendísima, de un apoyo tremendo, una comprensión a la joven organización democrática que era Concilio. Era un evento que reunía a la mayoría, la inmensa mayoría de los grupos opositores, de intelectuales cubanos, disidentes, alternativos, gremiales, y queríamos que el gobierno cubano permitiera. Leonel, ¿qué pasa? Tú vas detenido, van detenido una serie de opositores. El 24 de febrero estaban supuestos ustedes a reunirse, a celebrar la reunión. ¿Cómo termina? Porque sabemos básicamente pulverizan a estos compatriotas de Hermanos al Rescate, pero ¿qué sucede con Concilio? ¿Qué pasa con ustedes para los televidentes que no saben lo que sucedió ese día? Bueno, te voy a decir, Roberto, que fue tremendo. Nosotros ese día, particularmente el 24 de febrero, yo estaba preso. Muchos de nuestros hermanos, la respuesta del gobierno fue una represión feroz en todo el país. Concilio tenía representantes de Pinar del Río hasta Oriente, y los delegados de todas las provincias estaban en La Habana para el evento que se iba a efectuar desde el día 24 de febrero al día 28. Desgraciadamente nosotros habíamos, como te había explicado anteriormente, una carta al Consejo de Estado basándonos en la propia Constitución de la República, y el gobierno por primera vez también increíblemente respondió, ¿no? Ellos mandan una carta a mi dirección de mi casa en ese momento en Cuba, y me dicen que ellos están pensando, que ellos han recibido nuestra carta, nuestra petición, y que están pensando en responder. Esto creó una serie de especulaciones que se iban a dejar o no iban a dejar, y en definitiva el gobierno cubano una vez más demostró su verdadera naturaleza represiva y totalitaria cuando desde el día 12 y 13 de febrero la respuesta fue la detención masiva de cientos de activistas de derechos humanos y de los líderes del Concilio cubano en todo el país. Por supuesto, como había tu programa, en caso de Basulto, él había apoyado públicamente el Concilio cubano, inclusive había ofrecido financiamiento al evento. Nosotros estábamos tratando de buscar un local, un edificio, un lugar para poder reunirnos y para poder llevar a cabo el evento. Desgraciadamente se hicieron muchas gestiones. Este programa es muy corto, no cansaría para decirte, pero el apoyo de Hermanos al Rescate fue un apoyo
significativo para el evento de Concilio Cubano, y eso fue pienso que lo que motivó a Castro al asesinato. Al asesinato. Con sus agentes infiltrados aquí. Porque aquí el FBI, y allá. Aquí y allá. El FBI me mostró a mí, porque yo fui testigo del juicio de los espías, de los 5 espías, y Gerardo Hernández, el jefe de la operación de los espías, me conoce a mí desde Cuba. Inclusive fuimos a la misma escuela y vivimos en el mismo reparto, separados por una calle. Y entonces el FBI me enseñó cómo Gerardo Hernández había ordenado, había coordinado desde aquí el asesinato de los 4 pilotos, de los 4 miembros de Hermanos al Rescate, y inclusive uno de ellos, en el caso de Armando Alejandri, no era miembro de Hermanos al Rescate, estaba ahí por Concilio Cubano ese día. La única, coge. No, sin lugar a dudas, ese día mataron, ese día reprimieron, ya venían reprimiendo, ese día evitaron que los cubanos se pudieran reunir, pero lo único que hicieron fue postergar la libertad de Cuba, que llegará gracias a personas como tú, gracias a estos muchachos que estaban dispuestos y en definitiva la dieron su vida para que otros cubanos fueran libres. Muchísimas gracias desde acá, 18 años después, mi abrazo, mi solidaridad y también mi respeto, hermano, por todo lo que ustedes hicieron, y por supuesto una oración para los que no están hoy con nosotros, espero que los recordamos todos los días. Un fuerte abrazo, Leonel. Un abrazo a ti, Roberto, y muchas gracias por haberme dejado recordar en este día tan significativo para la historia de Cuba, a Mario, a Carlos y a Pablo y a Armando. Yo espero que algún día podamos celebrar sus nombres en Cuba, en una Cuba libre para todos los cubanos. Así lo haremos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo al doctor Leonel Morejón Almagro. Regresamos en solamente unos segundos. El tema es Venezuela. Continuamos acá, como le decíamos, noticia es Venezuela. Este fin de semana hubo un acto multitudinario aquí en el Doral. Innumerables personas asistieron. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue dando muestras de un heroísmo extraordinario. Hay más muertos, hay más heridos y ya el mundo está reaccionando. El secretario de Estado, John Kerry, se manifestó oficialmente sobre los hechos acontecidos en Venezuela. Dijo estar observando con creciente preocupación la situación en ese país y enfatizó el uso por el gobierno de la fuerza y la intimidación judicial contra los ciudadanos y las figuras políticas que están ejerciendo un derecho legítimo a protestar es inaceptable y solo aumentará la probabilidad de la violencia. Este fin de semana, otro miembro de la oposición venezolana fue blanco de las acusaciones de Nicolás Maduro. Veamos la reacción del general Ángel Vivas Perdomo al respecto. Considerando que esta dictadura que ha emitido la orden es traidora a la patria, ha entregado Venezuela a un poder extranjero, ha entregado a mi patria al Estado terrorista y narcotraficante cubano, propiedad de los sanguinarios ancianos Castro, enemigo de Venezuela y de todos los venezolanos, que nos ha atacado por más de 50 años. Como ustedes pueden ver, decenas, si no centenares de jóvenes están rodeando la casa del general para protegerlo y hasta ahora ha funcionado. El general de brigada retirado fue designado director nacional de ingeniería del Ministerio de la Defensa en agosto del 2006 y 7 meses después, en enero del 2007, presentó su renuncia al cargo debido a las graves violaciones a la Constitución venezolana. Lo estoy citando, ¿no? En mayo del 2007, Vivas peticiona ante el Tribunal Supremo de Justicia pidiendo que éste eliminase el uso en las Fuerzas Armadas de Venezuela del lema patria, socialismo o muerte, venceremos. Ustedes saben quién creó eso, ¿no? Fidel Castro, por supuesto. Vivas, como pueden ver en estas imágenes, fue víctima de un intento de allanamiento de su residencia en Prados del Este este domingo. Tras palabras de Nicolás Maduro, que lo responsabilizó y calificó de asesino por darle instrucciones a los opositores pacíficos de cómo defenderse del embate de la Guardia. Solamente por decirle a los jóvenes cómo defenderse, ya era un asesino y merecía pues ser detenido. Precisamente entre los miembros de la Guardia Nacional, según se difundió en Twitter esta mañana, estaban al menos 2 militares
castrista. Según muestran esta fotografía, quisiera que ustedes la vieran bien, las botas de estos militares que tenían estas botas no son del reglamento del cuerpo armado, y en un acercamiento se observa que el oficial este que ustedes están viendo con espejuelo tiene un orificio en su oreja para un arete. Algo totalmente prohibido entre los militares venezolanos. También en esta red social se reporta de la llegada de más militares castristas este fin de semana. Fíjense en estas imágenes que estamos presenciando en estos momentos. La presencia de militares castristas se ha intensificado tras el comienzo de las manifestaciones estudiantiles, y ya se sabe que altos oficiales del gobierno cubano han asesorado y dirigido tropas venezolanas. En estas imágenes aparece el general de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cinta Frías dando instrucciones a altos oficiales en el Fuerte Tuna, y en esta otra, si pudiéramos ver la otra foto, el general de división Leonardo Ramón Andoyo Valdés en el Fuerte Mora. Maduro volvió a amenazar este mediodía a los medios de prensa en Venezuela, unos por temor al cierre, otros porque ya están cerrados, y al resto se le dificulta llegar a la información o están controlados por el gobierno. Lo cierto es que los protagonistas informativos de esta noticia son las redes sociales, así que desde Twitter también se reportó la muerte de otro estudiante. Es una imagen muy fuerte la que van a ver ustedes a continuación, y esto se difundió a través de Twitter. Este estudiante murió a manos de otro de los miembros de los llamados colectivos militares. Ocurrió en la mañana de hoy, lunes, en Corinza, Cagua, estado de Aragua, y realmente es parte de todo lo que está sucediendo, y por supuesto que lo mantendremos a ustedes informados. Vamos a publicidad y cuando regresemos otro tema pendiente, Ucrania, lo tenemos para ustedes en solamente unos segundos. Ok, regresamos con el doctor Lazo Sasdi, un especialista en temas internacionales, nos ha acompañado en otras ocasiones, pero nosotros es un placer darle la bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Siempre un placer, gracias. Doctor, ¿qué es, lo último que podemos darle a conocer a nuestros televidentes de la situación en Ucrania? Adelante, por favor. Sí, bueno, han elegido pues a un presidente en funciones, a Alexander Turchinov, brazo derecho dentro del partido Patria de Yulia Timoshenko, la que había sido primera ministra de ese partido, aprisionada, hecha prisionera, o sea, condenada a cárcel, bajo cargos políticos, o sea, represivos por parte del anterior presidente Víctor Yanukovych. Y bueno, pues entre otras cosas, el nuevo gobierno en funciones ucraniano en el Parlamento ha sido reconocido por Estados Unidos, por la Unión Europea, por las Naciones Unidas, y ya se está hablando de ayudar a Ucrania por el Fondo Monetario Internacional, por la Unión Europea, la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa también quiere ayudar a Ucrania en su transición política, así que hay digamos que un movimiento vertiginoso por parte de Occidente, Estados Unidos incluido también, por supuesto, para ayudar a Ucrania a integrarse pues en un proceso político estructurado, ordenado, o sea, que se acabe ya el caos de la revolución. Doctor, me imagino, y perdone que lo interrumpa, es que la comunidad internacional se está movilizando porque todavía hay posibilidades de un quiebre, de una secesión, de que Yanukovych, que está en estos momentos, todavía está en territorio ucraniano, y sobre todo está en alguna de las provincias más hacia el este, que son frontera con Rusia, pues desde allí reclame pues un protagonismo político que Occidente se lo quiere negar y venga la secesión y la guerra civil. ¿Es eso o no lo que se está tratando de evitar? Bueno, diríamos que se quiere evitar por parte del gobierno ucraniano que haya una secesión por parte de las provincias orientales y del sur de Ucrania que hablan pues más ruso, pero ahí el peligro mayor se ve en Crimea, y resulta que como el 58% de la población de Crimea, o 48%, unos 58% son de habla rusa, son rusos, pero hay como un 30 y pico por ciento en los cuales pues unos son ucranianos, como el 20 y tantos por ciento, y un 12% son tártaros musulmanes de la Crimea. Entonces el problema es que el gobierno ruso, aprovechándose de esta situación de cambio político, que han perdido el control sobre Kiev,
al perder a su hombre Yanukovych en el poder, que utilicen una excusa para intervenir desde Sebastopol, la sede de la flota del Mar Negro, y pues supuestamente invitados por los rusos de la Crimea, muchos de los cuales son nacionalistas, comunistas, quieren unirse a Rusia, entonces que invadan, y como ocurrió con Georgia en el 2008, que las tropas rusas que invadieron en aquel entonces Abjasia y Osetia al sur, lo hagan con la Crimea. Se ha dicho que Yanukovych está en una de las bases ya de la flota del Mar Negro rusa, en Sebastopol, aunque los militares rusos lo han desmentido. Y hubo en el Financial Times hace unos días un alto funcionario del gobierno ruso que advirtió que si se va fuera de control la situación en Ucrania, ellos van a reclamar la Crimea. Doctor, pero eso sería muy serio, ¿no? Y algunos están diciendo de que Rusia no ha actuado todavía precisamente porque por las Olimpiadas, que tan pronto terminen las Olimpiadas, vamos a ver una reacción mucho más virulenta, que acabaron recientemente, pero que vamos a ver en los próximos días una reacción mucho más virulenta por parte de Putin y el gobierno ruso en el caso de Crimea. ¿Estaría usted de acuerdo con esa evaluación? Bueno, puede ocurrir si Occidente no se pone firme, y hay que decir que Susan Rice, la consejera de Seguridad Nacional del presidente Obama, este fin de semana habló en la televisión y dijo, ¿no?, que sería un grave error si Rusia interviene militarmente en Ucrania en general. Así que veremos. Yo creo que los rusos están tanteando, probando las aguas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué haría Occidente? Presidente se pone firme, no lo van a hacer. Yo creo que no puedo estar más de acuerdo con usted, el doctor Lazo Sassi. Doctor, gracias por acompañarnos. En caso de que la situación se vaya fuera de control, pudiéramos volver a los peores momentos de la Guerra Fría. Regresamos en solamente unos segundos. Le prometíamos el viernes compartir con ustedes algunas imágenes de esta película, Conducta. No muevan el televisor, porque regresamos con algunas imágenes de esa película que ha provocado un altísimo grado de curiosidad entre todos. Regresamos. Ok, tal y como lo habíamos prometido el viernes, vamos a compartir con ustedes hoy otro fragmento de la película Conducta. Realmente vale la pena. La respuesta de ustedes ha sido tremenda, ¿no? Es normal que uno se encuentre en las últimas horas, los últimos días, con alguien que le pregunte, ¿viste la película? Muchos de ustedes no la han visto, ojalá que pudieran verla, ya yo la vi. Quiero compartir con ustedes estos fragmentos, y a todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. Regresamos mañana, pero quiero dejarlo con estos fragmentos de la película, que nos acompaña a todos. María Julia, nos fuimos. Gracias. Esa gente siempre está en lo mismo. Eso es para pagar la corriente. Hoy no me dejan pagarla. ¿Y eso? Mi perro Sultán, que no pierde ninguno. ¿No vas a comer nada? Me quitaste las ganas. Recuerda que el dinero es para pagar la corriente. Ignacio, estamos ya listos, mira. Pescado, bómbalo, 40. Ven acá. Hola, Cere. ¿Qué estás ahí? ¿Ya terminó? No te hagas cabrón, que tú sabes cuando él pelea tú no puedes subir. Trae más perros. Te lo dije, Cere. No hay perro que le gane. Tírale esos 24. No me digas. Qué gracioso. Cere, yo siempre le juego a la paloma. Tumbando con los chamas no juegan. Dale.